Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la sesión de casos clínicos. El día de hoy tendremos el caso que no pudimos discutir el día miércoles, ¿verdad? Para finalizar las actividades de esta semana. Así que los dejo para iniciar con el caso clínico con el doctor Maynor Pérez. Adelante, Maynor. Muchas gracias por la introducción, doctor. No sé si se puede ver bien la presentación ahí. Sí, se mira, Maynor. Ok, entonces, para comenzar con los datos generales del paciente, es un paciente masculino de 29 años, con siglas ETSR. Es originario y residente de San Marcos, de religión evangélica. Su ocupación es agricultor, su escolaridad fue hasta quinto bachillerato y su estado civil es soltero. Como motivo de consulta, el paciente consultó por astenia y adinamia de 7 meses de evolución. En la historia de la enfermedad, el paciente refiere que hace aproximadamente 7 meses inicia con astenia y adinamia asociada a malestar general. Sin embargo, no consulta y no automedica. Hace 6 meses inicia con fiebre no cuantificada por termómetro sin predominio de horario, sin atenuantes ni exacerbantes. El motivo por el cual automedica acetaminofén 1 gramo cada 8 horas. No consulta a pesar de no presentar mejor. Hace 5 meses nota presencia de adenopatías dolorosas en el cuello y en la axila derecha, asociadas a hiporexia, pérdida de peso de más o menos 30 libras. Consulta a un médico particular quien evalúa el caso y receta un medicamento el cual el paciente no recuerda. Hace 15 días refiere exacerbación de sintomatología, además de presentar edema en el miembro inferior derecho, y vuelve a consultar a médico particular quien lo refiere al Hospital Roosevelt. Bien, espérame, Maynor. A ver, Eva, con esa motivo de consulta e historia de la enfermedad y los datos generales, ¿qué piensa? ¿Qué ideas le vienen a la mente? Eva. Bueno, si no, Gerardo, ¿qué ideas le vienen a la mente con esa historia clínica? ¿Perdón? Doctor, perdón, ¿qué dijo? Es que no se escuchaba, no Sí, sé es por qué que no se sirven mis trabó. audífonos. Eva, ¿qué diagnóstico diferencial con lo que vamos hasta ahorita o qué piensa que puede tener este paciente? ¿Se escucha? No, permítame un ratito, solo voy a volver a conectarme, es que no se escucha nada. Bueno, Gerardo, entonces usted, porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, pues yo, si se escucha un poco es porque está lloviendo fuerte aquí, pero pues sinceramente, pues la fiebre con la astenia y la dinamia y presentar edema, se me ocurre tal vez alguna enfermedad renal podría ser, ¿verdad? Tal vez algún tipo de enfermedad renal es lo único que se me ocurre ahorita. También por la pérdida de peso. Eh, ¿Pensaría yo en eso? ¿Alguna enfermedad renal? Ok, una enfermedad renal. Podría ser bastante algo difícil porque una fiebre que causada por enfermedad renal nada más está algo complicado, ¿verdad? Y sí nos han presentado que esta fiebre ya tiene 6 meses y que fue la que pues se trató. Los demás síntomas sí podrían presentarse en una falla renal. Obviamente estamos hablando de algo más crónico que agudo, pero está Fiebre difícil. por infección. No tiene que ser por infección necesariamente, Uh-huh. ¿verdad? Pero por falla renal, tal vez no, ¿verdad? Puede ser no solo infecciones, obviamente puede ser otras opciones, ¿verdad? Pero que sea la falla renal la causa de la fiebre, a menos que esté asociado con algo más, pues ahí sí, pero solo así, difícil.
¿verdad? Eva, ahora sí, ¿qué piensas? Ahora sí. Pues yo tal vez pensaría algo de tipo hematológico, tal vez así como una enfermedad neoplástica, pero no sé si está muy avanzado todavía. Una enfermedad neoplásica, bueno, podría ser, ¿verdad? Sí, la historia, pues no tenemos todavía mucho, ¿cómo se llama? Que nos oriente a esto, ¿verdad? Pero sí, los síntomas, pues nos podría indicar que sea algo neoplásico. Sí, los síntomas que estamos viendo ahorita en la historia de la enfermedad emotiva de consulta nos hacen pensar en que esto es algo crónico, algo que lleva tiempo, ¿verdad? Algo no que haya sucedido recientemente. Sí, recientemente puede ser que, como lo mencionan, que la sintomatología empeora y que aparecen nuevos síntomas, ¿verdad? O signos, pero ya esto lleva su tiempo, ¿verdad? Ya 7 meses de astenia dinamia y ahora pues 6 meses de fiebre. Pues sí, ya es mucho tiempo para considerar ahorita algo agudo, ¿verdad? Lo más seguro es que sea algo crónico. ¿Qué crónico? Es lo que tenemos que ir viendo cuando tengamos más datos, pero por lo menos ahorita eso es lo que tendría que pensar, algo crónico, algo de larga evolución. Sí, Gerardo, ¿qué me iba a mencionar? Se me ocurre también, así, más que todo por la astenia y la dinamia, algún tipo de anemia podría ser debido a la fiebre que tiene, doctor, y no sé, se me ocurre alguna anemia, podría ser posible. Anemia podría ser posible, solo que más que todo dependería de qué tipo de anemia, ¿verdad? Porque una anemia nutricional, pues tal vez no, pero una anemia ya un poco más complicada, por así decirlo, como la drepanocítica, entonces ahí sí, va, ahí sí, sí podría ser esto, ¿verdad? Entonces, sí. Muy bien, Minor, continúa. Gracias, doctor. Continuando, entonces el paciente no refiere ningún antecedente patológico, no refiere antecedentes alérgicos, traumáticos, quirúrgicos, médicos o familiares. En los antecedentes no patológicos, la alimentación es de 3 veces al día, la micción de 4 veces al día, ese es 2 veces al día, hidratación de 2 litros y el paciente no refiere tabaco ni alcohol. En cuanto al perfil social, el paciente tiene casa propia con techo de concreto, pared de bloc, piso de cerámica, con 3 cuartos para 4 personas y no refiere tener animales. En cuanto al examen físico de entrada, el paciente tuvo una presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 98 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto y una temperatura de 38.5, una saturación de 96%, de peso 54 kilos, de talla 1.59 metros y de IMC 21.4. En cuanto al cuello, se encuentra la presencia de adenopatía en la región parotidia izquierda, la cual es móvil, dolorosa y endurecida de más o menos 5 por 5 centímetros. En el tórax hay una adenopatía en el tórax anterior de más o menos 2 por 2 milímetros, doloroso y endurecido. En el abdomen, la presencia de hepatomegalia y esplenomegalia. En los genitales, los testículos tienen presencia de ganglios inusuales bilaterales de más o menos 2 por 2 centímetros, los cuales son móviles, endurecidos e indoloros. Y en las extremidades, el paciente tiene un edema en miembro inferior derecho hasta la rodilla, Godet grado 3. Antes de que continúe, Eh, Minor, Alric, ¿qué piensa con esos datos adicionales de antecedentes y examen físico? Pues doctor, la verdad ya estoy pensando y estoy esperando para más datos porque la astenia y la dinamia al inicio me hace orientarse a muchas cosas. Yo me pregunto, si el paciente está inmunocomprometido, porque también paciente con inmunocomprometido está grave, tiene alguna infección, tiene adenopatías y cosas así. Con respecto a información ahorita, dice que el paciente tiene esplenomegalia y hepatomegalia. También me pregunto, había si el paciente tenía como dengue o algo así, siendo que el dengue provoca visceromegalia. Um, pues... mm,
como ellos mencionaron antes, la edema pues puede causar por varias cosas, algo renal, pero orienta hacia eso. Entonces, todavía estoy viendo y esperando para ver más datos. Ok. Sí, está bien, lo mismo, pero solo tomen en cuenta lo que les estaba diciendo. Dengue no, porque lleva 6 meses de fiebre. Dengue 5 días de fiebre, ¿verdad? Yo sé. Ahí sí, es así no, ¿verdad? No, no, como les digo, piensen en cosas crónicas, ¿verdad? Cosas crónicas, sí y ahorita nos está diciendo que tiene adenopatías en varios lugares, ¿verdad? No tiene ningún otro antecedente, pero ya saben, adenopatías nos hacen pensar en, ¿cómo se llama? Ya en algo más de tipo neoplásico, ¿verdad? Más que todos están ubicadas en los testículos, ¿verdad? Y en las otras áreas que están mencionando y que esto pues sí va de la mano con con la historia de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, adenopatías, diría uno, bueno, algo infeccioso podría ser, pero tendría que ser algo de infección crónica, ¿verdad? Que ahí sí ya podríamos pensar en, ¿qué les digo yo? VIH, hepatitis C, que son infecciones crónicas, pero todas las sintomatologías de la enfermedad, pues sí, no mucho cuadra. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es otra causa común que presente esto? Algo de tipo neoplásico. ¿Qué neoplásico? Pues eso es lo que habría que indagar más. Vamos a ver qué nos presentan, pero creo que por ahí va yendo en este caso, ¿verdad? Entonces, como les digo, con tanto tiempo de evolución, enfermedades como dengue, ¿verdad? Sí van a ser improbables porque es mucho tiempo, ¿verdad? Si fueran días, ahí sí, ok. Ahí puede ser, pero ya con 6 meses, pues obviamente quedan descartadas estas posibilidades y nos vamos a algo un poco más complicado, pues de carácter crónico. Continúe, Maynor. Gracias, doctor. Entonces, continuando con la impresión clínica del ingreso, para empezar, podría ser un síndrome mieloproliferativo, el cual pues incluye diferentes enfermedades, como podría ser la leucemia, policitemia, trombocitemia y diferentes enfermedades hematológicas. También se tendría que tomar en cuenta una neutropenia febril debido a la temperatura que presentó el paciente al ingreso, que era de 38.5, que es uno de los criterios diagnósticos para esta enfermedad, pero se necesitaría también un examen para verificar este dato. También una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho debido al edema que se presentó y el grado que se presentaba, ya que era Godet grado 3. Y por último, una anemia. Habría que verificar de qué clase de anemia sería, pero por la sintomatología presentada también sería para tomarse en cuenta. Ok, Entonces, antes de, ajá. de plano, estas impresiones clínicas ya las hicieron cuando hicieron el ingreso, teniendo laboratorios, porque obviamente para decir que tiene neutropenia y anemia y todo eso, pues obviamente había que ver una hematología, ¿verdad? Yo, digamos, sin tener nada, solo con el examen físico y todo lo que nos llevaban presentando hasta el momento, mis impresiones, yo lo hubiera ingresado como una fiebre de origen desconocido, ¿verdad? Y ya pues todo el diferencial, ¿verdad? Ya porque después sí, con laboratorios pues ya uno se orienta más y pues como vieron ya, aquí están pues, pensando síndrome mieloproliferativa, vamos a ver los laboratorios que dicen, pero sí, entonces ingreso, seguramente vieron los laboratorios antes de terminar el ingreso porque de plano también estaban ¿cómo se llama? Perdidos en decir, bueno, ¿qué va a hacer, verdad? Porque posibilidades ahí habían demasiadas. Pero sin laboratorios, pero origen desconocido ingresarlo, pues creo que hubiera estado bien con su respectivo diferencial y ya con los laboratorios y con todo lo demás, pues ya eh, colocar esto. Entonces, miremos qué laboratorios fueron los que vieron. Ok, continuando entonces con los primeros laboratorios del día 12 de agosto.
podemos ver, que los glóbulos blancos están elevados, 22.01. Podemos ver que los neutrófilos están disminuidos en 0.06, que con relación a la impresión clínica anterior, para la neutropenia febril tendría que estar por debajo de 0.5 los neutrófilos, y aquí miramos que están abajo de 0.06. Hay muchas células sanguíneas que se pueden ver que están alteradas. También acá las plaquetas que están marcadas, que están en 49, que están muy disminuidas. Y también en cuanto a la hemoglobina, tiene 8.50, lo que significa una anemia de tipo, como está el MCV elevado, una anemia macrocítica normocrómica, ya que el MCH está normal. Y con la química sanguínea, podemos ver que la glucosa está elevada en 196. Entonces, esto es una elevación de la glucosa, y habría que hacerle más exámenes para ver si es algo relacionado a la diabetes o solo es algo circunstancial ya debido al estrés y a todo lo que estaba viendo el paciente en ese momento. Entonces, también el calcio está levemente disminuido en 8.23, y el ácido úrico también disminuido en 1.9. De ese mismo día, del 12 de agosto, hay otros dos exámenes, el cual es un frote periférico, donde ya se puede ver el diagnóstico, que como podemos ver acá en el recuento de glóbulos blancos, los linfoblastos están en el 93% y los linfocitos en el 7%. Entonces, con esos datos, el diagnóstico llega a una leucemia linfoblástica aguda, L2, de lo cual pues vamos a hablar poco más adelante en la revisión bibliográfica. Y también se le hizo un ultrasonido testicular por los datos encontrados en el examen físico, y se encuentra que es una orquiepididimitis bilateral y hidrocele simple bilateral. Y también de ese mismo día están los exámenes de tiempos, donde podemos ver que están todos los datos normales, exceptuando el dímero D, que en lo normal es hasta 500 nanogramos por mililitro, y está en 20.918. Y este dímero D pues es utilizado para ver si hay presencia de coágulos o de trombos, sobre todo en las extremidades, que es lo que estaba tomando en cuenta para la impresión clínica de la trombosis venosa profunda. Continuando con los siguientes exámenes disponibles, estaban el 19 de agosto, donde se le realizó un ultrasonido abdominal, y el cual salió negativo para colecciones, pero se evidenciaron ganglios linfáticos a nivel mesentérico y nivel de la región inguinal derecha. También ese mismo día se le realiza otra hematología, en el cual se evidencia que los glóbulos blancos están en 18.41, los neutrófilos siguen disminuidos en 0.11, las plaquetas están en 39. Podemos ver que se sigue presentando todavía la enfermedad hematológica. El día siguiente, 20 del 8, se le realiza un examen urológico, en el cual podemos ver que el hallazgo alterado es el pH, que está en 8, y los demás aspectos pues están normales. El día 23 se realiza una química en la cual podemos ver que la glucosa ya está normalizada sin necesidad de ningún medicamento. Entonces podemos ver que no era algo como diabetes u otra enfermedad, sino que era algo más circunstancial. Y de ese mismo, el calcio era también el que estaba disminuido, y ahora está en 8.78. Podemos ver que las proteínas, la albúmina y la globulina también están alteradas. Este mismo día también se le realizó una hematología, y seguimos viendo prácticamente los mismos hallazgos. Los neutrófilos siguen bastante disminuidos, es una neutropenia bastante severa, y los glóbulos blancos también están elevados. La hemoglobina sigue estando disminuida, y las plaquetas también siguen estando disminuidas. El día 26 vamos a ver un poco más
normalizado el recuento de glóbulos blancos, a comparación del día anterior, que estaba en 27.57. El día 26 está en 10.73. Pero el dato que sigue siendo, sigue estando bastante alterado son los neutrófilos, que están en 0.11. También la hemoglobina, que podemos ver que disminuyó, está en 6.80. Y las plaquetas, que también disminuyeron, que están en 15. Ese día se le volvió a realizar un examen de orina, en el que podemos ver que el dato que estaba anteriormente alterado, que era el pH, está normal, pero ahora podemos ver que los datos que están acá marcados, que son las levaduras que están en gemación de regular cantidad, y el micelio de hongos, que son escasos cuando deberían estar ausentes. El día 30 se le realiza otra hematología. Podemos ver que ya hay mucha diferencia con el recuento de glóbulos blancos. En este caso pasaron de estar aumentados a estar disminuidos. Podemos ver, regresando, que el día 23 estaban en 27.57, el día 26 en 10.73, el día 30 en 1.98. Los neutrófilos pues siguen estando bastante disminuidos. Prácticamente se mantienen en 0.1, aquí están en 0.10. La hemoglobina sigue estando baja en 6.30, las plaquetas en 9 siguen estando disminuidas. El día siguiente podemos ver que los glóbulos blancos siguen bajando, pasaron de 1.98 a 0.78. El recuento de linfocitos sigue estando, el recuento de neutrófilos, perdón, sigue estando bajo, con 0.11. La hemoglobina y la plaqueta siguen estando alteradas. Continuando, el último examen que se registró, que yo pude conseguir, fue el del día 1 de septiembre, que en este examen podemos ver el día anterior, el día 31, perdón, tenía 0.78 de glóbulos blancos, y en este día tiene 0.75. Sigue disminuyendo, tal vez a un ritmo un poco más lento, pero igual siguen disminuyendo los glóbulos blancos. Los neutrófilos acá ya están un poco más elevados, pero siguen siendo parte de una neutropenia severa. En la hemoglobina está más elevada, pero igual sigue siendo anemia de 7.90. Y como podemos ver, el MCV y MSH son normales, entonces es una anemia normocítica normocrómica. Las plaquetas siguen estando muy disminuidas, estando en 7. Y pues hay, lo siento si se escuchó eso, pero continuando, siguen habiendo muchos datos alterados. Este es el último laboratorio que se tuvo. Ahora, continuando con el diagnóstico. Va, regresemos. Ok, entonces vimos un montón de exámenes de laboratorio, donde sí pues fue variando esta situación, pero lo que fue constante, por así decirlo, era la neutropenia, ¿verdad? No sé si el paciente persistía con fiebre durante estos días. Fíjese, doctor, que el paciente se le realizaba una curva de temperatura prácticamente todos los días y era muy variable, tenía picos febriles muy variables, porque podía pasar, por ejemplo, 4 días sin tener fiebre, pero podía pasar 2 días seguidos con fiebre de 40, de más de 38, así, eran picos febriles muy variables. A ver, Maynor, entonces, un paciente con neutropenia febril, porque obviamente tiene fiebre y sus neutrófilos están disminuidos, ese paciente, ¿cómo lo abordaría? O sea, ¿qué tiene que hacer con ese paciente? ¿Qué tiene que estudiarle o qué tiene que buscarle? Un paciente con neutropenia febril. Pues yo siento que el abordaje que se le hizo para empezar en cuanto a lo que le comentaba de las curvas de temperatura, pues es lo primero que se debería realizar, porque así podemos ver si no es algo que al momento del examen físico de entrada solo fue en ese momento que tenían los 38.5, y pues ya haciéndolo pues sí se evidenció que tenía más veces esa temperatura.
Ok, Luego, entonces, ya confirmándolo, ajá, ¿qué va a hacer? y ya teniendo el dato correcto, pues habría que buscar un tratamiento para intentar elevar la cantidad de neutrófilos sin afectar directamente las demás células sanguíneas, porque como podíamos ver en los exámenes, pues estaba prácticamente manteniéndose, pero los demás datos estaban fluctuando, estaban cambiando a ritmos desiguales. Entonces habría que intentar buscar un tratamiento o un abordaje que pudiera elevar la cantidad de neutrófilos sin afectar directamente las demás células. Ok, habría que ver de qué manera se puede dar al paciente, obviamente también considerando el diagnóstico principal, para que los neutrófilos empiecen a aumentar su población y pues ya no esté neutropénico. Pero antes de eso, ¿qué habría que ver? ¿Qué habría que buscar? ¿O qué habría que descartar? Eh, por el número, pues como está el paciente neutropénico, pues estaría propenso a enfermedades de tipo infecciosas Ahí o enfermedades estamos. autoinmunes. Entonces habría Infecciosas, que... infecciosas, Ajá. infecciosas. Autoinmune ya es otro visto distinto, pero enfermedades infecciosas precisamente es lo que hay que buscar, ¿verdad? En pacientes con neutropenia febril, búsquenles enfermedades infecciosas porque como sus defensas no van a estar bien, no puede ser que no tengan todos los síntomas clásicos de una infección respiratoria, una infección del tracto urinario, entonces hay que buscar esto, ¿verdad? Porque si un paciente con neutropenia febril se detecta que tiene una infección, entonces hay que tratarla rápido, porque no tiene la barrera inicial de defensas que son los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, en este paciente habría que idealmente hacerles hemocultivos, urocultivos, coprocultivos, si se tiene la sospecha que por ahí pueda ser, ¿verdad? Unos rayos X de tórax para ver si no tiene una neumonía, ¿verdad? O cualquier otro cultivo según la clínica para detectar una enfermedad infecciosa y tratarla a tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver, tratarlo y ya después lo que dijo Minor, va a buscar de qué manera esos neutrófilos los subimos, porque tampoco puede estar neutropénico todo el momento, porque pues sí va a estar muy propenso a, ¿cómo se llama? A una infección. Pacientes con neutropenia febril hay que iniciarles antibiótico, o sea, sacar cultivos e iniciar antibiótico de una vez, ¿verdad? Usualmente con un espectro un poco más amplio en el hospital, piperacillin o Actamel, lo que se utiliza, ¿verdad? Que tiene un espectro un poco más amplio que una ceftriaxona o que ampicilina, ¿verdad? Y ya esperar cultivos para ver si sale algo nuevo. Puede ser que simplemente tenga neutropenia y la fiebre sea secundaria a la enfermedad neoplástica que esté teniendo. Pero como les digo, no podemos darnos el lujo de solo asumir que así es, sino tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Entonces, con neutropenia febril hay que ponerle atención. O sea, no hay que dejarla así como, la fiebre es por la neoplasia o linfoma, leucemia, tumor sólido, lo que quieran, sino hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Otra pregunta, Maynor. Como este paciente no vi ultrasonido, pues Doppler de miembro inferior, pero me dijo que tiene una trombosis venosa profunda, ¿verdad? En el, sí, lo que se había realizado era acá del resolvido abdominal, donde se miraban los ganglios. Acá se miraba afectado en esta parte, del 19 del 8. Esos fueron los exámenes que se le realizaron en cuanto al abdomen, pero el otro que se le había realizado era el testicular, que es este, donde se evidenciaba O sea, epidimitis bilateral e hidrocelia. Doppler de miembro inferior no tuvo. Pues, Pregunto porque, al como menos, mencionó, que tenía trombosis ajá. venosa profunda. Entonces, dije, bueno, de plano le hicieron la imagen y ahí, pues, corroboraron este dato del examen físico que tenía edema en medio inferior y todo, pero no sé si le hicieron entonces o no. Al menos en los datos que yo pude encontrar, porque como yo no inicié Sí, ujú, cuando ingresó el paciente, pues no tenía ese ok. dato. Bueno, sí, para determinar que un paciente tiene trombosis venosa profunda, pues el dímero D es un buen indicador de que puede estar pasando algo con la coagulación. Y efectivamente aquí está en 20.000, entonces sí había que buscar pues esta patología.
¿verdad? ¿Usted cree que si el paciente, digamos que sí tiene trombosis venosa profunda, ¿usted cree que eso tiene relación con con el diagnóstico que estamos sospechando, o sea, neoplásico, o cree que es una patología distinta, o sea, algo que coincidió al mismo tiempo que el diagnóstico principal? ¿Qué piensa? Yo creo que es algo como una primera manifestación bastante agresiva, pero creo que sí puede ser relacionado o asociado a lo mismo. Sí, que de hecho cabal, o sea, puede ser de una trombosis venosa profunda, así como esta que aparezca de la nada, sin factores de riesgo ni nada, pues sí puede tener relación con un proceso neoplásico. ¿Alguien sabe cómo se llama eso cuando vemos una trombosis venosa profunda que tenga relación con un proceso neoplásico? ¿O cómo se le denomina la trombosis venosa profunda? Alguien en general. Tal vez si pasaron la medicina A o la medicina E, bueno, no sé si todavía siguen subiendo pacientes con neoplasias a medicina E, pero en mis tiempos así era, ¿verdad? O medicina A, que también es mucho de neoplasia en el hombre. No sé si alguien que haya pasado esos servicios o en la emergencia. No, bueno, cuando una trombosis venosa profunda aparece como manifestación o como consecuencia de algo neoplásico, se denomina un síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Y trombosis venosa profunda es de los síndromes paraneoplásicos más comunes que existen, ¿verdad? O sea, todo lo que es tromboembolismo venoso, o sea, trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, son síndromes paraneoplásicos comunes que se pueden presentar. Y la hipercalcemia es otro que también es bastante común, ¿verdad? Pero trombosis venosa profunda, sí. O sea, sobre todo esta que no aparece de la nada, sin factores de riesgo ni nada, es donde hay que pensar esta posibilidad. Entonces, seguramente, si este paciente, pues, con una imagen se confirma que tiene TBP, pues sí, sí, seguramente van a estar relacionadas las dos, ¿verdad? Um, ok. Bueno, continúe. Ah, no sé si va a hablar Alrich. Alric, adelante. Sí, doctor, disculpe. Pues yo tengo una duda. Cuando empezamos a tratar al paciente con antibióticos, ¿sí? Podemos tratarlos también con filgrastim. Eh, Al inicio se prefiere que no, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Recuerde que filastrim estimula la formación es un factor estimulante de los granulocitos que al final van a dar los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, pueden exacerbar la enfermedad, porque recuérdense que como van a estar tratando de restablecer el sistema inmune, entonces este va a responder ante la infección que está sucediendo. Entonces, pueden empeorar el cuadro en ese momento. Entonces, filgastrim usualmente se reserva cuando termina el curso de antibiótico o si es un curso largo de antibióticos o antifúngicos, según sea el caso, pues espera por lo menos una semana, ¿verdad? Que el antibiótico haga efecto y todo, y ya después iniciar filgastrim, que es lo que usualmente utilizamos en estos casos de neutropenia. Entonces, al inicio, no, ¿verdad? Todavía no. Que sea al finalizar el curso de antibióticos, cuando el paciente esté libre de infección o no se ha detectado ninguna infección, o si es un curso muy largo, ¿verdad? Entonces se puede esperar una semana y ok, ahí se inicia, ¿verdad? Entonces, porque como les digo, puede empeorar la enfermedad, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Muy bien, continúe, Minor. Digamos, ¿qué más? Gracias, doctor. Entonces, continuando con el diagnóstico. El diagnóstico que se había dado por el frote era leucemia linfoblástica aguda, L2. Entonces acá yo había pensado justamente lo que había preguntado el doctor, que si era algo aparte o era algo debido a. Entonces yo pensaba que la trombosis venosa y la neutropenia febril pues estaban asociados a la leucemia linfoblástica aguda.
También pues están los hallazgos que se encontraron en los ultrasonidos, que era orquiepidemitis bilateral e hidroceles simple bilateral, y pues la anemia normocítica normocrómica que presentaba el paciente. Antes que continúe, eso es esta orquiepidemitis bilateral e hidrocele. También tiene relación con la enfermedad, con la leucemia, ¿verdad? O sea, pacientes con leucemia hay que hacer una evaluación genital, ¿verdad? Que es la indicada junto con una neurológica, porque sí pueden haber infiltración, ¿verdad? De estas células malignas al aparato genital o al sistema nervioso central, ¿verdad? Y eso pues ya complica un poco más el cuadro y puede ser un poco más de difícil tratamiento, un tratamiento más prolongado o, como le digo, pues tener más complicaciones que si solo estuviera en la sangre del sistema linfático, ¿verdad? Entonces, siempre que tenga una leucemia linfoide o linfoblástica aguda, no importa cuál sea, busquen y evalúen sistema genital y sistema neurológico, ¿verdad? Como les digo, puede haber infiltración a cualquiera de estos dos y eso pues ya hay que tomarlo en consideración para futuras terapias, sobre todo si hay invasión en testículo, ¿verdad? Y es un paciente, ¿cómo se llama? No voy a decir edad fértil, porque usualmente el hombre casi que puede, ¿cómo se llama? Producir, por así decirlo, un hijo casi que a cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Pero sobre todo en hombres jóvenes que pues todavía quieran tener hijos o piensen formar una familia y que se detecte esto, pues sí, sin infiltración genital, pues puede representar un problema para conseguir, ¿verdad? No, no de la pareja, sino del paciente masculino. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta con esto y pues aquí pues efectivamente tenía esa afectación bilateral. Entonces, eh, asumo pues, que si hay un tratamiento y todo, pues, va a tener que tomar eso en cuenta y estarlo evaluando y haciendo exámenes de esa región continuamente hasta que no aparezca idealmente nada, ¿verdad? A diferencia de cómo apareció en el ultrasonido que nos mostró eh, Maynard. Adelante, Maynard, continúa. Gracias, doctor. Entonces, pues continuando con la evolución intrahospitalaria, el paciente ingresó el día 11 de agosto. Los diagnósticos que se le realizaron con los exámenes fueron el día 12. Y en el tratamiento, pues justamente estaba lo que comentaba el doctor, que hasta el día 21 fue que comenzó el paciente con el filgrastim, no en cuanto se comenzaron a utilizar los demás medicamentos. Entonces, estos medicamentos que están acá son los que no tenía omitidos. Bueno, para empezar voy a mencionar los que sí tenía omitidos, que era la ceftriaxona, la amicacina, que son pues ambos justamente para lo que hablaba el doctor, para antibióticos, para evitar que haya más complicaciones debido al recuento de neutrófilos que tenía el paciente. Y los que no tenía omitidos eran estos, justamente la enoxaparina de 60 miligramos a cada 12 horas, piperacilina de 4,5 gramos a cada 8 horas, tramadol de 25 miligramos a cada 8 horas y metilprednisona, que no coloqué la dosis, pero era cada 24 horas, era metilprednisona IV a cada 24 horas. Y pues hasta el día 21 de agosto que se comenzaron con las inyecciones vía subcutánea de filgrastim de 300 microgramos a cada 12 horas. Sí, cabal como les dije, lo ingresaron con piperacina, tazobactam, porque por neutropenia febril y cabal como lo que había me preguntado Alric, si iniciábamos con el filgastrim, no, ¿verdad? Aquí esperaron cabal, de hecho, 9 días y después lo iniciaron. Pero entonces aquí, como les digo, sí lo manejaron adecuadamente. Metilprednisolona usualmente es 1 gramo cada 24 horas, que se utiliza para disminuir la carga de la enfermedad y seguramente por el uso de metil fue que los glóbulos blancos de 22.000, 27.000 empezaron a disminuir hasta estar en 0 punto y algo, ¿verdad? Seguramente por el uso de metil, que es el tratamiento que se da a veces al inicio, ¿verdad?
Entonces, pues sí, pues va de la mano de lo que estábamos platicando, de cómo lo manejaron al inicio. Creo que si lo ingresaron así, está bien, ¿verdad? Cubrieron foco infeccioso, como tenía, pues aquí le dejaron como trombosis venosa profunda, le dejaron el anticoagulante y se aguantaron con el filgrastim hasta que por lo menos el antibiótico ya haya pasado una semana, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí estamos bien. Continúe. Gracias, doctor. Entonces, continuando, pues ya es la revisión bibliográfica en cuanto al problema principal, que es la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, hablando de esa leucemia, es una enfermedad neoplásica que resulta de una proliferación clonal de precursores linfoides, como son los linfoblastos, que cuando mirábamos en el primer examen, pues mirábamos que estaba en 93%. Estos infiltran la médula ósea, produce un grado variable de pancitopenia, que justamente se evidenciaba en todos los exámenes que estaba presentando el paciente. Esta enfermedad puede comprometer diferentes órganos y sistemas y puede causar la muerte por hemorragia o infección. Esta leucemia se clasifica en base a las características morfológicas y citoquímicas y se subclasifica según el perfil inmunológico, citogénico y molecular. Las características mencionadas sumadas a los parámetros clínicos hematológicos, respuesta inicial al tratamiento y a la evaluación de la enfermedad residual mínima conforman pues los diferentes grupos pronósticos. La presentación clínica se caracteriza por síndrome anémico, púrpura hemorrágico y síndrome febril. La presencia de organomegalia se observa en aproximadamente el 50% de los casos. Y pues podemos ver que este era uno de esos casos porque el paciente presentaba hepatomegalia y esplenomegalia. Como exámenes complementarios, se pueden realizar estudio hematológico de sangre periférica y de médula ósea, estudio de coagulación, donde vimos justamente en ese examen que el dímero D está pues bastante elevado para tomar en cuenta con la trombosis venosa profunda. El laboratorio químico para ver los niveles de LDH, la glucemia, uremia, creatininemia, uricemia, hepatograma y ionograma, proteinograma. En cuanto a las serologías, pues pretransfusionales, el grupo y factor. La clasificación FAB, que es de franco-americano-británico, identifica tres grupos morfológicos, los cuales son L1, L2 y L3. Y pues en este caso la enfermedad estaba en L2. Para verificar em, las características de cada una de estas, de cada uno de estos tipos, el L1, el tamaño celular es pequeño, eh, cromatina nuclear homogénea, contorno nuclear regular, nucleolos no visibles, citoplasma escaso, basofilia citoplasmática ligera a moderada y vacuolas citoplasmáticas variables. El L2, que era pues el caso que era el que se presentaba en este caso, el tamaño celular es moderado, heterogéneo, la cromatina nuclear es heterogénea, el contorno nuclear es irregular con indentaciones. Los nucleolos son visibles, el citoplasma es variable y abundante. La basofilia citoplasmática es variable y las vacuolas citoplasmáticas variables. Y el L3, el tamaño celular es moderado, homogéneo. La cromatina nuclear es homogénea, el contorno nuclear es regular, redondo oval. Los nucleolos son evidentes. El citoplasma es moderado y abundante. La basofilia citoplasmática es intensa y las vacuolas citoplasmáticas son prominentes. En cuanto a los factores de riesgo, la edad, pues la mayoría de los resultados corresponden a niños entre 1 a 10 años, seguidos de adolescentes y luego de adultos jóvenes, mientras que lactantes y adultos de más de 30 a 35 años de edad tienen un peor pronóstico. El recuento de leucocitos, el valor pronóstico es claro cuando se comparan recuentos extremos, eh, en menores de 10.000 y mayores de 100.000. Sin embargo, en la definición de riesgo existen diferencias en el punto de corte que define pronóstico. En el fenotipo inmunológico, las leucemias de precursor B, especialmente de B común, están asociadas a un mejor pronóstico y las de la línea T a un pronóstico adverso, con excepción de la leucemia T cortical no hiperleucocitaria. Y por último,
el factor citogenético o molecular, determinadas alteraciones citogenéticas y o moleculares tienen un impacto y definen los grupos de riesgo. Y solamente, esa sería la parte de revisión bibliográfica. Muy bien, gracias, Minor. Sí, de leucemia obviamente podríamos hablar una sola clase solo de leucemia linfoblástica aguda, ¿verdad? Que realmente vamos a profundizar más de lo que ya nos presentó Minor, que yo creo que la revisión estuvo muy bien condensada, ¿verdad? Porque realmente si no se dedican a oncología, pues a hemato-oncología, difícilmente ustedes van a tratar estos pacientes. Lo que sí quiero que les deje este caso son algunos puntos. El primero, lo que les dije al principio, una fiebre de tan largo tiempo de evolución, piensen en cronicidad. Hay infecciones crónicas, sí, ¿verdad? Que son menos que las infecciones agudas, pero pueden ser. Pero también piensen en neoplasias, ¿verdad? Y autoinmunidad, sobre todo en pacientes femeninas, ¿verdad? Como causa de esa fiebre de tan largo tiempo, y más si no cede, ¿verdad? Ese sería el primer punto. El segundo, lo que les mencioné, la neutropenia febril, ¿verdad? Que no la menosprecien, por así decirlo, porque a veces uno tiende a, como les digo, a asociarla que es parte del cuadro o de la enfermedad principal y puede ser que tenga algún componente infeccioso y eso pues sí va a complicar mucho más al paciente. Y a veces estos pacientes, no, sí, a veces, más frecuentemente estos pacientes no fallecen, ¿cómo se llama? Por la leucemia en sí, ¿verdad? Sino por infecciones asociadas. Puede ser que sí fallezcan posteriormente por la neoplasia, pero al principio las infecciones pues a veces tienen más peso en la mortalidad de estos pacientes con leucemia. Entonces, neutropenia febril no lo menosprecien, ¿verdad? La otra es que lo que les mencioné con la trombosis venosa profunda es que cuando encuentren sobre todo esta patología o una hipercalcemia sin trastorno paratiroideo, que piensen en como síndrome paraneoplásico y váyanse a buscar a ver si este paciente no tiene algo más, ¿verdad? Porque sí, la trombosis venosa profunda puede provocar fiebre, sí, también, ¿verdad? O sea, puede ser, pero tanto tiempo de evolución, ¿verdad? Y todo, busquen algo más, busquen neoplasia sólida o líquida, ¿verdad? Las líquidas son leucemias y linfomas, las sólidas son todas las demás, ¿verdad? Pero busquen, ¿verdad? No se queden solo, porque tratar trombosis venosa profunda, un anticoagulante y ya, pues, se acabó. Pero hay que ir a buscar más, ¿verdad? Sobre todo, como les digo, cuando aparece sin factores de riesgo, aparece en la nada, ¿verdad? Eh, sin el paciente de una profesión de riesgos y conductas de riesgo, sin ningún otro antecedente, hay que ir a buscar, ¿verdad? Entonces, pacientes con neoplasias es complicado, jóvenes, porque si bien a veces la propia neoplasia nos da un poco más de chance de poder investigar otras cosas previas, ya después tenemos que estar un poquito corriendo con el tratamiento y con el diagnóstico. Y como los diagnósticos de este tipo de enfermedades tienen que ser con biopsia o con histología, ¿verdad? A veces tienden a tardarse pues un poco más y esos son días que perdemos donde el paciente se puede complicar, ¿verdad? Puede sangrar, puede infectarse con algo hospitalario, puede tener un montón de otras complicaciones, ¿verdad? Entonces sí, estos pacientes, si la sospecha es alta, empiecen a buscarle por esa vía, más si la hematología estaba como con tanta alteración como la de este paciente. Entonces es de meterle nitro y buscar, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Hacer las consultas a las especialidades correspondientes y poder llegar al diagnóstico. Pero ya con un diagnóstico como leucemia, ya no es como antes, que era una sentencia de muerte, no. Ahora hay un montón de tratamientos disponibles, ¿cómo se llama?, de pruebas diagnósticas para ver si hay una remisión completa de la enfermedad. Entonces ya la tecnología es muy diferente. Entonces ya no es una sentencia de muerte. Sí, hay unas características, ¿verdad?, que mencionó Minor que pueden ser de peor pronóstico, pero aún así ya hay más
chance ahora que hace 50 años, por así decirlo. Entonces, si lo logran detectar rápido, si lo logran diagnosticar rápido, el paciente le puede ir bien, ¿verdad? En hematología del Roosevelt, la quimio la llaman milagrosa, ¿verdad? Porque puede sacar al paciente hasta el más jodido que ustedes puedan ver, lo puede sacar adelante, ¿verdad? Entonces, si hacemos el diagnóstico temprano, ¿verdad? El diagnóstico correcto, pues sí, vamos a mejorar mucho la calidad y expectativa de vida de estos pacientes. Muy bien, Minor. Gracias por la presentación el día de hoy. Gracias a los que se pudieron unir a esta presentación. Yo sé que fue, ¿cómo se llama? Difícil por el horario, pero igual pues agradezco que hayas estado todos conectados, ¿verdad?